a cualquier nivel, en cualquiera sea la empresa, cualquiera sea el país, porque esa es una transformación que tiene que suceder. Si no, el escenario aterrador está ahí esperándonos a todos. Lo que dice el profesor Jackson sobre prosperidad, Felipe Morandé, una pregunta que a él ya le han hecho bastantes veces. ¿Le suena a usted más a ética que economía? No, es las dos cosas. Es economía porque hace un planteamiento global de cómo reformular la manera en que los agentes económicos interactúan y también en cómo el gobierno es la entidad que de alguna manera debe liderar los cambios para que se produzca lo que él propone. Ahora, yo tengo algunos reparos, sin embargo, frente al planteamiento. Algunos de ellos son, desde el punto de vista de un economista formado en la escuela tradicional de economía. Por ejemplo, veo algunos problemas en cómo se puede sustentar un mundo sin crecimiento con países que tienen que decrecer, los desarrollados, con países que crecen, como los nuestros, partiendo de la base que hoy día el comercio internacional es el gran motor del crecimiento a nivel global, en una economía globalizada. Es muy difícil que haya países que decrezcan, los más ricos todavía, y otros que crezcan, los más pobres, porque ¿a quién le vendemos lo que producimos? Es así de simple. Eso es tal vez una pregunta que podría después contestarme el profesor Jackson, tal vez en privado. También creo que a implementar lo que él propone es de una complejidad enorme. Por eso tu pregunta anterior respecto de si esto se hacía desde cero o si se podía hacer sobre una evolución, es tremendamente complejo. Esto es un asunto que se tiene que tomar de forma integral, global, con todos los agentes involucrados, en todo el mundo por lo demás. O sea, no es una iniciativa que pudiera tomar Inglaterra por su propia cuenta o Chile por su propia cuenta. Tiene que ser un esfuerzo bien integrado, porque si no es así, entonces siempre hay grupos que sienten que en la transformación van a perder y pueden bloquear el acuerdo, ¿verdad? Los bancos los primeros. Cualquiera sea, que puede ser cualquier persona, puede ser los trabajadores de los bancos, ¿y por qué no? Que van a perder el empleo. Exacto. Esto siempre me recuerda al sistema de cómo cambiar un esquema de tipo de cambio fijo, donde no hay un tipo de cambio que ajuste los shocks, digamos, y por tanto hay que bajar los precios y bajar los salarios al mismo tiempo para que el sistema no colapse. Bueno, ya hemos visto muchas veces en el mundo que eso es muy, muy difícil, y Europa lo está sufriendo hoy día porque no encuentra una manera de coordinar todos los esfuerzos sin que nadie se sienta perdedor. Además, en esta propuesta que hace el profesor Jackson, hay ganadores, por ejemplo, los que producen paneles solares o los que producen tecnologías renovables. Entonces, hay que hacer todo un arte ahí para que esos ganadores compensen a los perdedores y nadie se sienta en esta pasada abusado por el cambio. En esta pasada es relevante también el empoderamiento de la gente, y aparentemente, al menos en Chile, la gente ya está bien empoderada, pero ¿cuenta con los medios, con la educación, con las herramientas para usar bien ese poder, Alfredo Yoñán? A ver, los chilenos de hoy, dígase lo que se diga sobre los problemas de calidad de la educación, objetivamente los chilenos de hoy están mucho más educados que los chilenos de ayer. Los hijos de hoy, y yo hago clases en la universidad, Felipe igual, sabemos perfectamente, uno lo puede comparar con generaciones previas, los hijos de hoy son mucho más educados que los padres de ayer, y para qué decir de los abuelos, y estamos hablando de tan solo 3 generaciones. Ahora, ¿son más educados o tienen más información nomás? Son más educados. Porque yo también hago clases y escriben ahí nomás. No, por supuesto, pero y leen menos. No, lo que pasa, la pregunta es relevante porque son objetivamente más educados, no necesariamente están bien educados, que es otra pregunta, pero son mucho más educados, pero eso produce, esto lo sabemos bien en el estudio de algunos comportamientos políticos, eso los hace, a las personas más educadas las hace a ciudadanos más autónomos, menos sujetos a lealtades, por ejemplo, a partidos, por ejemplo, a fuerzas políticas, a candidatos, son algo así como agentes más chúcaros, más rebeldes a la hora de actuar, y eso hace que ese es un mundo distinto. Yo tenía, eso sí, una pregunta para el profesor Jackson, yo compartiendo todo el planteamiento que acaba de hacer Felipe, si hay algo que es característico y definitorio
del capitalismo es lo que usted mismo menciona, el autor es Schumpeter, es esta idea de destrucción creadora. El capitalismo es eso. Schumpeter, cuando acuña ese término, en un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, apunta muy bien a algo que es prácticamente fundacional de este sistema económico que se conoce como capitalismo. El capitalismo destruye y crea al mismo tiempo. Y eso lo hace además a través de la mediación de los mercados. Sin embargo, ahí viene mi pregunta. Usted dice que en el año 2008, producto de la crisis americana, el mundo cambió. Yo no estoy seguro. No estoy seguro porque yo vengo escuchando esto de que el mundo cambió, a lo menos desde la crisis asiática del 98. Y yo no estoy seguro que hayamos salido del ciclo así llamado neoliberal, en donde este es el tiempo de las regulaciones financieras, este es el tiempo de más y mejores estados. No estoy seguro. Yo veo incluso señales confusas en el espacio europeo, veo ese mundo extraño en Estados Unidos, que es el mundo del Tea Party, en donde apunta exactamente a lo contrario. Por lo tanto, yo de verdad le hago derechamente la pregunta si no estamos acá en presencia de una gran duda civilizacional por la cual estamos pasando todos. Profesor. Sí, primero, sobre el tema del comercio, creo que 2.3% de su comercio es con Inglaterra, 30% es con China. China todavía está en el camino al crecimiento, entonces seguirá en un entorno muy vigoroso. Pero igual creo que hay que crear el modelo correcto. Y en respuesta a la pregunta si realmente cambió en el 2008, obvio, el mundo cambia todos los días cambia el mundo, pero esto para mí fue un momento profundo. ¿Por qué? Porque representó el pináculo, si se quiere, del capitalismo neoliberal basado en aspiración del consumidor, basado en una deuda insostenible. Y esto no solo para Chile, ni para China, pero sí eso llegó a la raíz del modelo neoliberal percibido por los países de altos ingresos. Y lo que digo, en ese momento, no solo en cuanto se colapsó en cuanto a la inestabilidad financiera, sino el gráfico que les mostré, en que no solo había inestabilidad financiera, sino ambiental también. Había factores ambientales, por ejemplo, en la competencia entre biocombustibles o alimentos por la tierra. Los precios de la energía subían por una falta o una diferencia entre oferta y demanda. Es un lugar donde los factores ambientales, sistemas financieros y la equidad social convergieron. Y el mensaje para mí fue clarísimo. Este sistema de capitalismo neoliberal basado en el consumo ha llegado a sus límites. Europa está tratando de encontrar el camino de vuelta. Estados Unidos también. La deuda en los países europeos fluctúan de 60%, relativamente bajo. En Inglaterra, 160% del PIB en los países de Europa del Sur, a 200% en Japón. O sea, es un lugar donde hemos sobreextendido el endeudamiento a nivel soberano, a nivel privado también, y hemos creado las condiciones donde el modelo en sí se hizo frágil, no puede persistir. Yo no creo que Chile esté en esa posición. Yo creo que la deuda nacional es 10-20%, casi 10%. O sea, más hacia el 10%. Entonces, Chile está en una posición muy sólida en cuanto a sus recursos, fuerte posición en su economía, pero débil posición en relación a su dependencia de combustibles, o sea, está en una posición débil en cuanto a la desigualdad de ingresos que lleva a una
sociedad fracturada. Y mi pregunta es, o sea, si no se crea una economía basada en estos principios, servicios, inversiones en los activos ecológicos que necesitamos para una prosperidad y un sistema monetario estable, si no toma estos tres pilares simples y construye una economía en torno a la idea que nos preocupamos por el otro como por nosotros mismos individualmente, si no tomamos estos principios, entonces ¿cuáles quisieran tomar? ¿Cómo ven entonces a la economía chilena? Tan perfecto ahora porque pueden suprimir a aquellos que están en el extremo más bajo de la escala y que están yendo, los mineros han estado en huelga, en el río están los otros en huelga, o sea, claro, pueden durar 30 años, 50 años, pero son en un par de generaciones. Se puede crear una estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque están en una situación fiscal sólida. Pero ¿hacia dónde van desde aquí en adelante? Y la tentación de seguir el modelo occidental que llevó al colapso el 2008 es grandísima esa tentación. Es un momento que requiere soberanía, requiere acción unilateral. No esperar a que todo el resto lo haga, porque nadie los va a rescatar cuando las cosas se hagan difíciles en 30 años. ¿Quién nos va a rescatar en 30 años cuando las cosas se hagan difíciles, Felipe Morandé? ¿Vamos a necesitar rescate? Bueno, yo creo que hay un grado de exageración al decir que vamos a tener 0 reservas de cobre en 30 años. Las reservas de cobre es un elemento que se descubre en la medida que hay un buen precio por el cobre. Hay estudios que señalan que cobre puede haber por un siglo en Chile, nada más depende de que existan las condiciones económicas razonables para poder explotarlo. De modo que decir que hay una depletion, no se acaba el cobre en 30 años, es un overstatement, es una exageración respecto a lo que debiera ocurrir en la realidad. No obstante lo cual yo creo que es importante sí tener una visión como la que ha tenido el Estado de Chile desde hace algunos años, de ahorrar en momentos como los actuales en que hay un ciclo de precio del cobre muy elevado, para tener recursos no solo para enfrentar la economía cuando entre en recesión y hacer una política contracíclica, sino que además pensando en las futuras generaciones. Los fondos soberanos, que son muy particularmente importantes en Noruega y en otros países que tienen también un producto de exportación muy relevante y con buen precio, es una idea loable porque permite ahorrar recursos no solo, como digo, para enfrentar vicisitudes cíclicas, sino que también pensando en las futuras generaciones. Yo creo que una política de Estado en esa materia es razonable, en el sentido de decir, ¿por qué no pensamos en seguir ahorrando como lo hemos hecho hasta ahora? Tal vez eso implique un esfuerzo en el corto plazo fiscal, con la idea de tener recursos a 30, 40 años plazo disponibles cuando ya, o bien las reservas, como dice el profesor, ya no existan, o bien cuando el precio sea tan elevado que implique de alguna manera la necesidad de echar mano a estos ahorros previos. Mientras Alfredo. Hay otra manera de abordar el problema del cobre, y es ¿qué ocurre si el precio del cobre baja a niveles dramáticos, por las razones que sean, desaceleración de la economía china, lo que sea? Y eso nos pilla en un momento en donde no hemos desarrollado otros clústeres productivos, o no lo hemos aprovechado lo suficientemente bien, como para sustituir lo que durante mucho tiempo fue el cobre. Desde mi punto de vista, para mí esa pregunta es crucial, porque considero que hemos generado y sin ser experto, pero es llegar y un poco leer el diario y ser medianamente informado, me parece que hemos generado una cobre dependencia excesiva, que es muy arriesgada como apuesta cuando esta economía está totalmente volcada al exterior. Y en segundo lugar, mi pregunta también, de nuevo, es normativa y tiene un cierto componente moral. Los chilenos, todos, desde el 90 hasta esta parte, logramos efectivamente descender dramáticamente a los niveles de pobreza. Eso, en términos comparados, en solamente un plazo de 2 décadas, es absolutamente extraordinario. Sin embargo, no hemos movido un ápice el Gini, o prácticamente nada. Nada.
del 0,57 al 0,55, si mal no recuerdo, eso es nada. Nosotros de verdad tenemos... 5,51 según los separos. Ya, bueno, además tenemos problemas de mediciones, pero en fin. De verdad mi preocupación es... de veras es el problema de la desigualdad. Un país que crece, se desarrolla, sin que sus niveles de desigualdad aumenten, me parece que estamos jugando un juego muy peligroso. Hay ciertos umbrales de tolerancia que probablemente ya hemos llegado a ello y es un poco quizás lo que explican los movimientos sociales. Yo les iba a preguntar precisamente por eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, de desarrollo sustentable? Cuando hace un mes o un poco más la Universidad de Chile decía que en Santiago el salario promedio llega a los 500.000 pesos, pero la media del salario alcanza apenas a los 300.000. ¿Existe desarrollo sustentable en esos términos? Quiero decir dos cosas al respecto. Lo primero es que no podemos pensar que la economía está construida sobre la base de un grupo explotador y un grupo explotado y que las rentas están mal distribuidas por un tema de diversidad en los poderes políticos de distintos grupos. Yo creo que las rentas están mal distribuidas porque más bien ha habido una mala política social en materia de construcción de capital humano a través de la educación por muchos años, por décadas, y que hoy día se refleja en esta distribución de ingresos que es desigual. No obstante lo cual, todos los chilenos somos hoy día más ricos que hace 30 años, todos. Desde la nana de la casa, ¿no es cierto?, hasta uno y hasta el empresario más rico. Todos somos más, tenemos más recursos que hace 30 años. El tema es que sigue siendo mal distribuida la renta y eso tiene que ver más bien con educación y otros factores de capital humano que con maquiavelismos políticos de ningún tipo. Eso es una cosa que quería decir. Sin embargo, también quería decir, a propósito de la responsabilidad social empresarial, que una de las cosas que yo rescato de lo que plantea el profesor Jackson con mucha fuerza es el rol de la empresa en la sociedad, cómo tiene que ir modificándose a estos tiempos que son nuevos, que son diferentes, donde el tema ambiental es de verdad relevante y hay que tomarlo en cuenta y donde el tema de las relaciones de la empresa con la sociedad también es diferente. Y eso lleva a un replanteamiento que la mayoría de ustedes los conocen muy bien porque lo viven en sus empresas, donde la empresa ya no es el carnicero de Adam Smith que tenía que hacer bien su trabajo en términos de minimizar costos y producir bien la carne para poder venderla, sino que la empresa es una entidad más compleja que tiene que relacionarse con una serie de entidades, personas, instituciones a su alrededor, los llamados stakeholders, de una manera que sea un juego o un negocio win-win, digamos, donde todos se sientan que son gananciosos de la actividad que hace la empresa. Y esto que es muy fácil decir y tal vez muy entendible, en la práctica pocas veces se lleva a la práctica, se concreta. Y esto creo yo que tiene que cambiar. Y hay un trabajo que hacer en términos de convencer a las élites empresariales, algunas de ellas representadas acá, en el sentido de que tienen que tomárselo en serio. Porque si no lo hacen, están asumiendo un riesgo hoy, no hace 5 o 10 años atrás, que les puede implicar que ese negocio que están haciendo se vaya al tarro de la basura. Tenemos ejemplos concretos, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, en Freirina, donde por una decisión, donde no se consideró el efecto de la actividad en la comunidad, se perdieron 450 millones de dólares. Entonces, hay que tomar en cuenta estos riesgos que son nuevos y que son tanto o más importantes que los riesgos financieros, comerciales, operativos o de la naturaleza que habitualmente están incorporados en las decisiones de la empresa. Y para hacerlo, y con esto termino, hay que hacerlo de una manera sistemática, científica y estratégica. Es decir, estas decisiones tienen que estar en el corazón de la empresa. No puede ser que el gerente de finanzas sea el segundo hombre en la compañía. A lo mejor el segundo hombre tiene que ser quien ve la estrategia de la empresa y su supervivencia a largo plazo sobre la base de todos estos riesgos que hoy día tienen que tenerse en cuenta. ¿Y para qué? Para que a la empresa le vaya bien y perdure en el tiempo.
Nos quedan 2 minutos. Alfredo Joañán, ¿ves a los empresarios, a las empresas en Chile realmente dispuestas a hacer un cambio, a trabajar por un desarrollo sustentable y con responsabilidad social empresarial? Quiero verlo y deseo verlo a gran escala. Yo lo que constato a través de mediciones nosotros hacemos, a través de nuestras encuestas en la Diego Portales, es que con ocasión del caso de corrupción de farmacias y el caso de la Polar, se produjo un grave daño de imagen hacia un cierto segmento del empresariado, que es el gran empresariado. Y que me parece el gran empresariado el que está en mejores condiciones de hacer y emprender responsabilidad social empresarial. El camino de corrección, ya no solamente de la imagen, sino también de la misión de la empresa, me parece que se inició en ese momento, de veras. Y creo que, al haber hablado con algunos empresarios, pocos, porque no conozco muchos, sobre este tipo de cosas, algunos empresarios lucios ven el problema, lo observan. Y mucho depende de cómo encaminan la misión empresarial en el contexto de una opinión pública que no es la misma de hace 10 años. No es la misma de hace 10 años, la opinión pública está más empoderada, como decíamos antes. Profesor Jackson, las últimas palabras para usted en esta mesa. No es lo mismo que hace 10 años y no es lo mismo que en 10 años de aquí, y eso es una garantía. Y veo que hay empresas que cambian, veo mucho trabajo visionario en las compañías, cambiando las condiciones en que trabajan, las ideas de lo que es la empresa. Veo una visión, por ejemplo, de compañías que están estructuradas, distintos patrones de posesión, de estructuras no necesariamente de lucro, y ahí veo cambios que son muy importantes, muchos experimentos sociales importantes. Cada empresa, cada empresario, cada CEO debe permanentemente preguntarse la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi compañía está en esta posición? ¿Cuál es el valor que creo para la sociedad? ¿Y cómo funciona esto? En una sociedad globalizada, y qué pasa con mi cadena de suministro, que cómo puede ser afectada por la escasez de recursos, cómo es mi relación como compañía, como CEO, con el mundo que me rodea. Yo he trabajado con estos empresarios, he hablado con muchos de ellos. Creo que existe la posibilidad de cambiar dentro de este contexto hasta un cierto punto, y sé, de hecho, que muchos de estos empresarios vuelven hacia mí y dicen, ¿cómo puedo financiar eso? ¿Cómo puedo crear un entorno estable donde los mercados monetarios no me contravienen? ¿Cómo puedo invertir en algo bueno si el mercado de las inversiones es especulativo? Y estoy seguro que incluso con gente financiera, muchos de ellos son muy brillantes, con una falta de confianza por parte de la población chilena, pero entienden los mercados, entienden las restricciones y saben que sin la responsabilidad del gobierno para crear marcos estratégicos para el cambio, toda la buena voluntad, todos los buenos esfuerzos, todos los buenos ejemplos de empresarios y CEOs se van a malograr. Hay una responsabilidad de los gobiernos, hay un momento donde esta responsabilidad se tiene que ejercer, y desearía ser chileno porque en Gran Bretaña las condiciones son bastante más duras, y les espero y les deseo lo mejor con la transición hacia una sociedad más sustentable, porque yo tengo mucha fe en la energía de la gente y veo esta energía aquí. Muchas gracias. Profesor Tim Jackson, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lo mismo para Alfredo Joañán, para Felipe Morante. Han sido muy amables. Bien, pues, súper interesante. Gracias, Felipe, Alfredo, Tim. Les van a entregar ahí un regalo, San Ignacio de Huinay, este libro, gentileza del Grupo Enersis. Quedan varios temas. Estaba escuchando atentamente el panel. Se hablaba de superar la pobreza, pero el desafío de la desigualdad, y coincido con Alfredo plenamente. No sé si somos más ricos, yo creo que tenemos más deudas, Felipe. No sé si soy más rico yo, pero sí debo más. Ahí habría que hacerse una pregunta. Bueno, y también, mientras pasamos al siguiente panel, Laverito que se quede aquí, pues que no se vaya, porque viene el panel ahora sí de los historiadores.
vamos a recibir a Cristian Gasmuri, a Alfredo Jocelyn Holt y a Jorge Pinto. Pero mientras se realizan los cambios ahí, a mí me parece, yo trabajo en el periodismo internacional, partí ahí mi carrera en TVN hace muchísimos años y hemos seguido muy de cerca lo que ha pasado a partir del año 2008.